Vamos a calcular la función inversa de esta función. En este caso se nos indica para qué valores de x, para los valores que sean mayores a 1. Recuerda que el dominio de esta función será el rango de la inversa y el rango de esta función será el dominio de la inversa. Y como acá el rango son todos los números reales, entonces en la inversa el dominio serán todos los números reales. Esta función no es 1 a 1, no es inyectiva, por eso se nos acota el dominio donde debemos calcular su inversa. Recuerda que las funciones que son inyectivas o también llamadas 1 a 1 tienen inversa en su dominio natural, pero como esta no es 1 a 1, entonces hay que acotar el dominio y la parte que quede acotada del dominio va a tener inversa, como en este caso para todos los valores de x mayores a 1. De todas maneras, cuando veamos la gráfica, vamos a ver la gráfica completa y verificar que efectivamente esta no es inyectiva, pero dejándola acotada, sí. Entonces, para hallar una función inversa de una función, vamos a seguir los siguientes pasos de manera general. En primer lugar, si la función está igualada a f de x, vamos a reemplazar f de x por y, a menos que ya la función venga escrita así. Luego vamos a despejar x. Y después de despejar x, vamos a intercambiar variables, x por y por x, y lo que quede será la inversa de la función. Entonces vamos a comenzar reemplazando f de x por y comenzamos a despejar x. Recuerda que aquí tenemos el valor absoluto de x menos 1 y el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor a 0. No puede ser igual a 0, debe ser mayor a 0. Y si es mayor a 0, entonces el argumento es positivo. Por consiguiente, se asume que este valor absoluto es positivo. Así es que quitamos el módulo de valor absoluto y dejamos x menos 1. Luego queremos despejar x, pero x forma parte del argumento, del logaritmo. No se puede despejar directamente. Sería un error pasar este 1 sumando al primer miembro. Entonces tomamos base e, fíjate, de cada miembro de esta igualdad. E a la y, esta y queda como e a la y este logaritmo como e elevado al logaritmo. Ahora, ¿por qué base e? Porque es la base de este logaritmo. Recuerda que el logaritmo neperiano tiene como base e. ¿Qué logramos con esto? Fíjate que e a la y queda igual, pero aquí en esta potencia, como la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, entonces toda esta potencia es igual al argumento del logaritmo, x menos 1. Aquí está. Ahora sí podemos despejar x. 1 que está restando pasa sumando el primer miembro y despejamos x. Llegando a este paso intercambiamos variables, y por x y x por y. Así que esta es la función inversa que estamos buscando. Y se denota, como puedes ver acá, f a la menos 1 de x es igual a e a la x más 1, cuyo dominio son los números reales, ya que el rango de nuestra función son los reales, entonces aquí el dominio son los reales. Ahora vamos a hacer la comprobación. Se puede hacer por lo menos de 3 maneras, lo comentamos en todos los videos. Una puede ser derivando, estudiando el signo de la derivada y verificar que la función obtenida sea monótona, creciente o decreciente. Otra puede ser asignándole valores a x en la función original, ver cuánto da, introducir ese valor en la inversa y verificar que sea el valor que se introduce en la original. Esto lo vamos a hacer más adelante. Y otra forma es como lo vamos a hacer a continuación, por composición de funciones. En la primera composición, en la función a la cual le estamos calculando su inversa, que es esta, vamos a reemplazar aquí x por la función inversa, f a la menos 1 de x. Y esta x como la función inversa que acabamos de encontrar, e a la x más 1. Aquí está. Y resolvemos las operaciones. En ambos casos, si esta es la función inversa correcta, el resultado de ambas composiciones tiene que ser x. Entonces fíjate, 1 positivo se cancela con 1 negativo. Queda valor absoluto de e a la x. Asumiendo que esto es positivo porque es el argumento de un logaritmo, el valor absoluto de e a la x queda como e a la x. Luego nosotros sabemos por propiedades de los logaritmos
que este exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo neperiano de la base. Luego, recuerda que si la base del logaritmo es igual al argumento, ese logaritmo vale 1. Recuerda nuevamente que se sobreentiende que la base de este logaritmo neperiano es e. Así es que si la base y argumento son iguales, esto vale 1 y 1 por x, x. Continuamos con la segunda composición. Esta vez, en la función inversa que acabamos de obtener, vamos a reemplazar x por la función a la cual se le está calculando su inversa, f de x. Y esta x queda como la función a la cual le estamos calculando su inversa, logaritmo neperiano de x menos 1, aquí en color negro. Y resolvemos las operaciones. Aquí como la base de esta potencia es e y la base del logaritmo también es e, entonces recuerda que todo esto es igual al argumento, x menos 1. Aquí está. Luego, aquí podemos quitar los paréntesis. Luego, 1 positivo se cancela con 1 negativo y también da x. Y como en ambas composiciones el resultado es x, fíjate aquí y aquí. Ahora sí, estamos seguros que efectivamente esta es la inversa de nuestra función, e a la x más 1. Vamos a ver la gráfica de ambas funciones en el plano cartesiano. En primer lugar podemos ver esta gráfica de color verde que corresponde a la función a la cual le estamos calculando su inversa, que es esta que ves acá. Y esta en color rojo es la inversa que acabamos de encontrar. Recuerda que el dominio son los números reales, que es el rango de esta función. La vamos a graficar a continuación también en color rojo. Ahora recuerda que la gráfica de ambas funciones en el plano cartesiano deben ser simétricas respecto a esta función, la función de identidad, que es esta que estamos graficando acá. Y efectivamente ambas gráficas son simétricas respecto a esta función en el primer y tercer cuadrante. Ahora, fíjate que nosotros estamos calculando la inversa de esta función que no es inyectiva, no es 1 a 1, solamente para los valores del dominio indicados en el ejercicio, es decir, todos los x mayores a 1. Fíjate si graficamos esta función completa, sin ningún tipo de restricción, tendría esta forma que ves acá. Y esta gráfica vamos a quitar la inversa. La gráfica de esta función, gráficamente hablando, no es 1 a 1. Si una recta paralela al eje x corta la gráfica en más de un punto. Si nosotros trazamos una línea paralela al eje x, fíjate que esta recta corta la gráfica aquí y aquí. Por eso sabemos que gráficamente hablando esta función no es inyectiva. Por eso fue necesario acotar el dominio y calcular la inversa solamente para los valores mayores a 1. Así esta parte de la gráfica desaparece. Ahora sí, esta parte que queda de la función es inyectiva, porque si trazamos una paralela al eje de las x, esta paralela cortaría la gráfica en un solo punto. Entonces, ahora sí es inyectiva y ambas gráficas, la original y la inversa, son simétricas respecto a la función identidad. Ahora, habíamos dicho al principio del video que vamos a hacer la comprobación de otra manera. Vamos a darle un valor a x en nuestra función original, lógico que pertenezca a este dominio. Vemos cuánto da, ese resultado lo introducimos en la inversa y el resultado debe ser el valor que se introduce en la original. Esto lo vamos a hacer usando calculadora para ver 2 menos 1, 1, no hace falta, porque fíjate que si a x le damos el valor de 2, 2 menos 1, 1, que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1, que es 0. Entonces fíjate, se introduce el 2 y el resultado es 0. Si nosotros introducimos el 0 aquí, el resultado debe ser 2. Vamos a ver, e a la 0 vale 1. Y 1 más 1, 2. El valor que acabamos de introducir en nuestra función original. Así verificamos que efectivamente esta es la inversa. Ahora, para realizar la gráfica, por lo menos hay dos maneras. Fíjate, podemos usar la misma tabla de valores que usamos para graficar esta función, la función original, que es esta tabla que ves aquí. Pero como esta función es la inversa, entonces hay que invertir estos valores. Quiere decir que lo que antes era x, ahora será y. Y lo que antes era y, ahora será
x. Recuerda que para 1 la función no está definida, por eso aquí 1 no tiene imagen. Ahora, esta manera de graficar la inversa casi siempre resulta, pero no siempre. El inconveniente es que a veces la tabla no da la cantidad suficiente de puntos para graficar la inversa. Solo podemos conseguir algunos. Si faltan, entonces le asignamos valores a la variable, completamos algunos puntos que puedan faltar, los unimos y terminamos de trazar la inversa. En este caso, por ejemplo, para menos 0,6, casi menos 0,7, llévale 1,5. Entonces vamos a representar ese punto, fíjate. Menos 0,7, 1,5. Menos 0,7 estaría aproximada por aquí y subiríamos hasta el 1,5. Para 0, 2. Para 0, 2. Para 0,7, 3. 0,7 estaríamos por acá, marcaríamos, y así con el resto de los puntos. Fíjate que hacia la izquierda estarían faltando valores. Así es que a x le podemos dar el valor de menos 2, de menos 3, representar los puntos, los unimos y trazamos la inversa de nuestra función. Otra manera puede ser, sin usar tabla de valores, simplemente nos vamos a ayudar con una regla o una escuadra. Vamos a hacer lo siguiente. Como estas gráficas son simétricas respecto a esta función, podemos hacer una línea perpendicular que vaya desde aquí hasta nuestra función original. Ver cuánto mide, cuál es la distancia, y la misma distancia se recorre en sentido contrario. Fíjate, trazamos una perpendicular, vemos cuánto mide, por ejemplo 2, entonces también perpendicularmente 2 hacia arriba. Luego, por ejemplo, de aquí trazamos una perpendicular, vemos cuánto mide, por ejemplo 3,5, entonces también 3,5 en sentido contrario. Claro, aquí ya se salió del gráfico. Aquí el mismo procedimiento, perdón, desde acá una perpendicular, vemos cuánto mide, la misma distancia hacia el otro lado en sentido contrario. Luego marcaríamos los puntos aquí, los unimos y trazamos la inversa. Esta es una manera. Otra manera puede ser con una escuadra, partiendo desde la función original, vamos a trazar una línea horizontal hasta llegar a la función de identidad. La misma distancia que recorremos horizontalmente la vamos a subir verticalmente. Y aquí marcaríamos un punto. Por ejemplo, desde acá, trazamos una horizontal hasta acá, la misma distancia que recorremos, la vamos a subir, aproximadamente estaría acá. Se sale del gráfico, no hay problema, esto es un ejemplo. Otro punto sería acá, la misma distancia que recorremos hacia la izquierda, la subimos. Y así con el resto de los puntos. Luego los estaríamos uniendo, mejor dicho, representando estos puntos, y luego sí, los unimos y trazamos la gráfica de nuestra función inversa. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.